Sonreír, aun si no tienes nada por qué sonreír, va a mejorar tu estado de ánimo. Ponerte en postura de Superman también. O al menos eso creíamos hacia finales de los años 80, principios de los 90, pero hay información al respecto que vale la pena que revisemos. ¿Esto seguirá siendo cierto? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a platicarlo el día de hoy en Supracortical. Supracortical. Tu mente, tu salud. Con el psiquiatra Rafa López. Síguelo en todas las redes como @RafaLópezDR. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro, y Supracortical es solo una de ellas. Les doy la más cordial bienvenida al podcast de Supracortical. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra, y el día de hoy vamos a platicar de una de esas cosas que, por supuesto, con los años se va ajustando. Cuando tú haces ciencia, un elemento importante que debes de tener siempre claro es que lo que es verdad un día puede ser mentira otro, y lo que es mentira un día después, luego puede volverse verdad otra vez. Siempre vale la pena estar revisando lo que uno cree. Neil deGrasse Tyson dice que hay 3 tipos de verdades: la verdad personal, la verdad política y la verdad objetiva. Y es muy interesante que lo plantee desde esta perspectiva, porque dice, mira, hay una verdad personal, hay una verdad que tú sabes en tus huesos y que nadie te puede decir lo contrario. Por ejemplo, tú puedes decir de una manera verdadera que Taylor Swift es la mejor cantante del mundo. Oye, ¿y en qué te basas? En lo que yo siento cuando la escucho cantar. Yo en lo que me baso es en, dice Neil deGrasse Tyson, dice, en lo que mis huesos me dicen. Yo puedo decir que Dios me cambió la vida, o yo puedo decir que el pastel de 3 leches es el mejor pastel del mundo. ¿Quién lo dice? Yo lo digo. Pero esa verdad es intransferible en el último de los casos. Cada persona tiene una experiencia individual que no puede ser negada, que tiene que ser asumida como verdadera, como, ¿no?, el hecho de decir, oye, yo siento un profundo amor por esta persona. Tú eres el amor de mi vida, o tú eres mi mejor amigo, o tú, y eso para mí es una verdad como una catedral que siento yo en los huesos. Pero, por otro lado, convencer a otros implica un esfuerzo brutal. Cuando hacemos una estructura social y esa estructura social nos va marcando verdades, pues entonces tenemos una verdad política, lo que en el mundo del derecho también se conoce como una verdad jurídica. Te dicen, mira, un juez tiene que determinar sentencia con base en verdades jurídicas. Oye, pues todos creemos que sí, que este hombre es culpable, pero no hay elementos suficientes para construir una verdad jurídica y afirmar que esa persona es culpable. Por tanto, esa persona es inocente. Es un hecho verdadero que esta persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, hasta que no haya más evidencias, más pruebas. Con la información que tenemos hasta este momento, hay una verdad jurídica. Más allá de la verdad histórica, más allá de la verdad personal, hay una verdad jurídica que depende de la estructura social con la que llegamos a la verdad. Y por otro lado, hay una verdad objetiva. Hay una verdad donde si yo te digo, mira, voltea a ver la luna, está en cuarto menguante, ¿no? Y a pesar de estar en cuarto menguante, la luna completa sigue ahí, no se le ha ido ningún pedacito, pues eso
le das el telescopio a alguien y lo puede mirar. Y ya a lo mejor en su verdad personal va a decir que no, que la luna no existe, lo que tú quieras. Pero hay hechos que son tangibles y medibles con objetos, con aparatos objetivos, por tanto, mediciones objetivas que te permiten decir, esta es la verdad. Cuando tú estás haciendo ciencia, estás haciendo todo lo posible por acercarte a la verdad objetiva, pero en la medida en la que vas cambiando los objetos de medición, pues va resultando que esa verdad se va transformando. De alguna manera, la ciencia es una verdad colectiva, subjetiva, que trata de ser objetiva, pero que bueno, pues todo el tiempo hay que poner en duda. Y entonces de tanto en tanto hago lo posible por revisar información que en algún momento consideré verídica y yo mismo repetí en algún podcast, en alguna entrevista, en alguna conferencia, que la actitud corporal, la manera en la que tu cuerpo se distribuye en el espacio, puede modificar tu estado de ánimo. Y esto es súper importante de analizar porque hubo un estudio en 1988 que nos dijo que si tú te ponías un lápiz en la boca y sonreías por el efecto del lápiz, fíjate, no porque estuvieras contento, no porque te lo estuvieras pasando bien haciendo algo, sino simplemente por la contracción muscular de tu cara que hace como si sonrieras, pues entonces mejoraba tu estado de ánimo. Hubo más adelante una investigadora que dijo, bueno, incluso si tú pones las manos en postura de Superman, ya sabes, con la barbilla en alto, pecho afuera, las manos en la cintura y te pones en esta clásica postura de Superman, entonces te suben los niveles de testosterona y mejora tu estado de ánimo. Y resulta que no, que la evidencia científica que tenemos hoy en día no sustenta estas afirmaciones. Entonces, platiquemos un poco sobre esto, ¿no? ¿De dónde surgió este mito? Pues a un grupo de personas se le pidió sostener un lápiz con la boca. Algunos entre los dientes y llevando el lápiz lo más atrás posible. Y entonces no se le dijo a las personas que estaban formando parte del experimento que estaban haciéndolas sonreír, simplemente se les dijo, a ver, vamos a ponernos un lápiz entre los dientes y vamos a ver unas caricaturas. Y a otro grupo de personas se le pidió que también sostuvieran el lápiz, pero no entre los dientes, sino entre los labios. De tal manera que haces así como la boca chiquita, ¿no? Y sostienes el lápiz con los labios y entonces como que cierras los labios en forma de O. Mientras que cuando pones el lápiz hasta atrás en los dientes y lo sostienes con los dientes, pues haces una especie de sonrisa. Esto, insisto, en 1988 y se observó que quienes lo sostuvieron con los dientes calificaron las caricaturas que pusieron a verlas como más graciosas que el grupo que observó las caricaturas con el lápiz entre los labios. De hecho, de un punto más gracioso, ¿no? De 4 a 5 pasaba en una escala del 0 al 9 estas caricaturas. Y el autor principal fue Stark, Martin y Stipper en el Journal of Personality and Social Psychology en 1988 presentaron esta investigación. Pero aquí la gracia era que estábamos engañando al cerebro, que el cerebro estaba siendo engañado porque no sabías que estabas sonriendo, pero sí estabas sonriendo. Y entonces se volvió una investigación muy popular. Sin embargo, se trató de replicar varias veces, particularmente en el Perspective on Psychology Science, una revista donde en 2016 se presentan una serie de estudios y se dice, oye, pues no, resulta que no hay diferencia entre una cosa y la otra. Y entonces se cae esta investigación. También la autora que había analizado el tema de la postura de Superman dice, pues no hemos podido volver a replicar este estudio donde una postura determinada transforma
tu secreción hormonal. Y entonces, pues parece que no tiene un alto nivel de evidencia científica. Y entonces, bueno, pues se ha analizado qué cosas sí puedes hacer con tu cuerpo que modifiquen tu estado de ánimo. Y bueno, se ha intentado un poco de todo y hoy quiero platicarte lo que sí ha tenido una evidencia mayor. Pero vamos a comentarlo después de un breve corte aquí en Supracortical. Estamos platicando entonces de qué tan felices nos hace forzar una sonrisa y hacer como que estamos sonriendo, aunque no lo sepamos de forma subjetiva, aunque no sea una verdad subjetiva, el hecho de que sea una verdad objetiva, ¿qué tanto modifica realmente nuestro estado de ánimo? Pues miren, algo que pasó de manera interesante es que este mismo autor que hizo la investigación en el 88, pues la repite para el 2022, Fritz Stark, y nos dice que publica los resultados en la revista de Nature Human Behavior en 2022 y analizaron a casi 4,000 personas en 19 países. Lo que sí se observó, ¿no? De nuevo, intentan replicar el tema de lo del lápiz y el lápiz no jala. O sea, cuando tú engañas a tu cerebro y lo forzas a sonreír, pues resulta que no hay evidencia que nos afirme que eso cambia, pero lo que sí es cuando le pedías a la persona encontrar un motivo para sonreír o cuando le pedías que imitara una expresión de alguien frente a él o frente a ella, por supuesto. Y entonces ponías a la persona frente a alguien que estaba mostrando su alegría y tú empatizabas con esa alegría y entonces sonreías con el otro y entonces, mira, a la hora de hacer el reporte resulta que sí te la estabas pasando mucho mejor. Esto seguramente lo has notado cuando vas a un lugar donde las personas se están divirtiendo, vas a una fiesta, la gente se la está pasando de buenas y entonces, ay, como que te contagian esta alegría o mucho cuando convives con niños y niñas y que se están riendo de cualquier cosa, ¿no? Hay una serie de videos que te puedes encontrar por ahí en redes sociales. Si andas por ahí de paso, búscate @RafaLópezDR y sígueme. Pero en TikTok, en Instagram, te vas a encontrar que a los bebés les da risa cuando tienes una cinta canela, un Durex, unas cintas plásticas de estas que utilizas para unir cosas, ¿no? Y entonces tomas el rollo de cinta adhesiva y lo jalas, y entonces hace un sonido muy particular la cinta adhesiva plástica cuando jalas y ves el efecto que tienen los bebés y resulta que a los bebés les parece graciosísimo. Yo no tengo hijos, no tengo sobrinos pequeños con quien hacer el experimento, pero si haces el experimento, por favor, mándame tu reporte objetivo, me lo puedes poner en los comentarios en YouTube o me lo mandas por Instagram o por TikTok, pero hay un montón de videos donde ves a los bebés expuestos a ese sonido de la cinta adhesiva y entonces como la cinta plástica hace un ruido y se ríen, pero se ríen a tambor batiente, o sea, se ríen que se la pasan bien y entonces se vuelve muy difícil no contagiarse de la sonrisa de un bebé que se está riendo de la manera más natural posible. Y entonces estás viendo cómo quien está haciendo el experimento, quien se está filmando con el bebé, pues se ríe naturalmente igual que el bebé. Y tú que estás viendo el experimento, pues también te ríes. Bueno, pues lo que encuentra Stark en 2022 es que efectivamente ponerte frente a alguien que se la está pasando bien hace que tú te la pases bien. O recordar, como yo lo estoy haciendo en este momento, yo en este momento me estoy acordando de esos videos que vi. No estoy frente a alguien que se está riendo, como siempre te digo, estoy frente a una cámara aquí hablando a solas, pero acordarme de los bebés que se están riendo por estas cosas hace que yo me ría, sonría y que emocionalmente me la pase mejor. Esa es una de las cosas que sí hemos mostrado
con una evidencia científica permanente, que monkey see, monkey do. Bueno, pues se trató de hacer algo parecido con el tema de el gesto enojón, ¿no? Uno de los grandes investigadores científicos sobre las expresiones faciales fue Paul Ekman. Te puedes encontrar una serie de televisión que se llama Lie to Me y que el personaje principal no es Paul Ekman, es una novela, es una historia eh, llevada a la ficción, ¿no? Es una historia novelada, era la palabra que andaba yo buscando, una historia llevada a la ficción de la vida de Paul Ekman si fuera un gran investigador que ayudara al FBI a resolver crímenes, y entonces como la capacidad que tiene Paul Ekman de leer las expresiones faciales de los demás se convirtiera en una herramienta dentro de esta serie de televisión. Y entonces el personaje se llama Cal Lightman, ¿no? No es Paul Ekman, sino Cal Lightman. Y Lightman, pues, tiene la capacidad de ver cuál es tu expresión facial y distingue la alegría de la tristeza, del enojo, del contempt, de otra serie de expresiones faciales. De hecho, Paul Ekman ayudó en mucho a la creación de la primera película de Intensamente, de Inside Out. Y recuerdo en uno de los episodios de Lie to Me, de la serie de Lie to Me, donde Cal Lightman quería ver si una mujer realmente tenía la capacidad o no de generar microexpresiones. Y entonces la asustan con un pequeño truco en un salón y se dan cuenta de que su entrecejo no se mueve, y eso es porque tiene Botox, ¿no? Y entonces, no rara vez las personas, particularmente las mujeres, es a quien más he visto yo que lo hacen, pero las personas en general se pueden aplicar toxina botulínica. La toxina botulínica, que originalmente viene de ciertas ranas venenosas y que entonces puedes inyectarte curare, que es toxina botulínica, y entonces hace que tus músculos no se puedan contraer. La pregunta que hicieron aquí los investigadores en 2021 en Journal of Psychiatry Research, ¿no? Donde Kruger y sus colaboradores dijeron, bueno, ¿qué pasa si a personas enojonas les ponemos Botox en las cejas, ¿no? En los músculos faciales en torno a los ojos, y entonces no los dejamos enojarse, ¿no? Impedimos que hagan esta expresión de juntar las cejas, mandar las cejas al centro cerca de la nariz, de los ojos, ¿no? Y no poder hacer completa la expresión del enojo. Y pues resulta que sí, que al principio sí obtuvieron algunos reportes interesantes y que 255 mujeres se analizaron y vieron que de inicio sí generaba un cierto efecto amortiguador para ciertas emociones negativas, pero que después ya no. Lamentablemente, el Botox no servía como antidepresivo y fue una tristeza, al menos para los creadores del estudio, porque tenían pues detrás a la empresa que hace la toxina botulínica diciendo, oye, pues imagínate que no solo vamos a vender el Botox para disminuir las expresiones faciales y las arrugas de las mujeres, sino que además lo vamos a utilizar como antidepresivo para las personas. Era una gran idea, pero no tuvo un respaldo científico adecuado. Y entonces, pues no pudieron vender el Botox facial como un antidepresivo. Pero hay cosas que sí han mostrado que te pueden mejorar el estado de ánimo a través del cuerpo. Y de eso vamos a platicar después de este segundo corte cuando regresemos aquí a Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como @RafaLópezDR. Estamos de regreso con ustedes en Supracortical platicando de hasta dónde
modificar algo en el cuerpo puede modificarlo dentro de tus emociones. Por favor, no olvides darte una vueltita a rafalopesdr.com, es mi página web y ahí te vas a encontrar los enlaces para ir a los cursos de Horizonte 1, te vas a encontrar los enlaces para las actividades conforme vayamos teniendo actividades presenciales o virtuales, ¿no? Te vas a encontrar, por supuesto, también una vez que esté publicado el libro, dónde encontrar mi libro de la primera publicación que hicimos y demás actividades. Entonces, date una vueltita a rafalopesdr.com y te vas a encontrar también los enlaces a las redes sociales y todo lo demás. Toda la información sobre lo que yo ofrezco va a estar en la página web. Bien, estamos platicando entonces de qué sí puedo hacer con mi cuerpo para pasármela un poco mejor emocionalmente. Y lo que sí tiene evidencia, mira, caminar o trotar redujo la depresión de manera moderada. Esto incluso frente a tratamientos habituales. Se han hecho 218 ensayos y analizado a poco más de 14,000 pacientes y según Noetel y sus colaboradores en el British Medical Journal en 2024 identificaron que esto sí mejora tu estado de ánimo. Caminar o trotar. Y es algo que es muy parecido a este primer experimento que te estoy platicando, porque lo que se estaba buscando es, bueno, no me la estoy pasando bien, pero me la quiero pasar bien. Pues al principio, en el 88, se dijo, el simple hecho de sonreír ya va a hacer que te la pases bien, como que logras engañar a tu cerebro y hacer que te la pases bien solo por sonreír. Pues resulta que no, pero resulta que salir a caminar sí ayuda. Resulta que poner un pie frente al otro, salir a caminar o a tener un trote ligero, sí puede tener un efecto moderado en mejorar cuadros depresivos y en general en mejorar tu estado de ánimo. Salir a caminar es importante. Salir a caminar, esto ya te lo digo yo, no es parte del estudio, salir a caminar además entre vegetación sí te va a ayudar a mejorar tu estado de ánimo. Es algo que te recomiendo un montón. Por otro lado, programar actividades recreativas que la persona valore como algo positivo, pues resultó que es igual de eficaz que la terapia cognitivo-conductual en un estudio que analizó a 440 adultos con depresión mayor. Este estudio lo presentó Richards en la revista The Lancet. The Lancet es una de las revistas científicas más importantes en el mundo de la medicina y presenta sus estudios en 2016 y dice, bueno, actividades recreativas, ve y pásatela bien, vete a un lugar donde tú creas que lo vas a disfrutar, que a lo mejor tenga que ver con la música, que a lo mejor tenga que ver con el arte en general, que a lo mejor tenga que ver con alguna actividad que tú disfrutes. Yo recuerdo cuando estaba estudiando medicina, bueno, para mí era sagrado los domingos ir al centro de Tlalpan a ver a mis amigos que eran los mimos y payasos del centro de Tlalpan, a hacer show. Yo lo disfrutaba un montón. Habrá quien eso no le guste, pero a lo mejor le gusta ir a ver a los músicos y entonces vas a una plaza pública donde se haga arte y además de que caminas, vas a actividades donde te la puedas estar pasando bien. A lo mejor es alguna otra actividad para ti, pero en general acercarte a grupos sociales donde haya actividades que tú puedas estar disfrutando va a ser un elemento importantísimo y esto lo demuestran en The Lancet en 2016. Y por otro lado, el tema de la respiración. Mira, tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Guanajuato a dar una conferencia sobre el manejo del estrés. Esta conferencia del manejo del estrés la he estado presentando en muchos lugares, en más de 20 empresas en Nuevo León. La presentamos también en Guanajuato, en varias empresas aquí en Ciudad de México, en empresas grandes, importantes de Ciudad de México, porque es muy importante que entendamos qué es el estrés, cómo el estrés genera ansiedad, pero que son dos cosas diferentes, y cuáles son las técnicas simples y sencillas para manejar
ese estrés y esa ansiedad. Por supuesto, lo sabrás, bueno, te lo he dicho hasta el cansancio. Aquí siempre hablo de que los pilares para la prevención en temas de salud mental tienen que ver con dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, tener actividades recreativas, pero por supuesto convivir con otras personas, contactar con la naturaleza, tener una visión trascendente. Lo hemos dicho hasta el cansancio de una y mil formas, pero entender los detalles de esto se vuelve muy importante. Bueno, en Guanajuato me dijeron sí, pero además queremos técnicas de respiración. Y es bien interesante porque entre las cosas que tienen alta evidencia de lo que puedes hacer cualquier día, en cualquier momento, para mejorar tu estado de ánimo, tiene que ver con la respiración. Cuando hemos dado cursos, talleres, retiros, donde enseñamos a meditar, lo primero que hacemos es enseñar a respirar. Respirar es importantísimo, es la base misma de la meditación y hay de maneras a maneras de respirar. Y hay algunas respiraciones que han mostrado alta evidencia científica de mejorar el estado de ánimo. Mira, tenemos por aquí respirar 5 minutos diarios con la exhalación alargada mejoró el ánimo reportado más que la meditación en sí. O sea, pusieron a las personas a meditar, sí, pero un grupo en particular les pidieron que hicieran estos ejercicios de respiración. ¿Qué es esta respiración alargada? Fíjate que es bien interesante porque no depende del número de respiraciones, simplemente es ponte un relojito, ponte una alarma amable, por favor, ¿no? Que no termines tu sesión de respiración con una alarma así estruendosa y horrible, una alarma sencilla, agradable, pero donde tú vas a estar respirando durante 5 minutos. Pero esa respiración va a ser muy particular. Va a ser una doble inhalación con una exhalación suave y prolongada. ¿A qué me refiero con una doble inhalación? Vas a inhalar y cuando terminas de inhalar lo que normalmente sería para ti una inhalación, le das un jaloncito extra, ¿no? Llenas bien los pulmones en esa doble inhalación y luego exhalas largo, suave, despacio y vuelves a inhalar. Inhalas hasta donde llegas al tope y de ahí otro jaloncito más, otra inhalación extra y luego exhalación prolongada. Haces esto amable, suave, sentado, sentada, durante 5 minutos. Y resulta que ha mostrado mejorar de manera importante el estado de ánimo. La respiración es una de esas cosas que va a romper el sistema simpático, va a impedir que se quede pegado el sistema simpático. Tu sistema nervioso central responde de forma automática, tiene una manera automática de responder. Tienes un sistema nervioso autónomo que tiene dos versiones, la de pelear y la de relajarte, para fines prácticos. La de pelear se llama sistema nervioso simpático y la de relajarte se llama sistema nervioso parasimpático. Para podértela pasar bien, estar de buenas, necesitas activar el sistema nervioso parasimpático, pero es un sistema de dos palancas opuestas. Cuando un sistema se enciende, el otro se apaga. Enciendes el simpático, se apaga el parasimpático. Enciendes el parasimpático, se apaga el simpático. Es necesariamente on-off. Enciendes una, apagas la otra. No hay más. Bueno, para que tú puedas encender el sistema nervioso simpático que te lleva a pelear o a huir, necesitas tener respiraciones cortitas y aceleradas, ¿no? Cuando estás enojado, cuando estás tratando de dar lo máximo en el gimnasio, no estás haciendo respiraciones profundas y relajadas. Estás haciendo, más bien tratando de meter todo el aire y son respiraciones entrecortadas. Eso enciende el simpático, apaga el parasimpático y entonces hace que te pongas en modo de alerta. Lo podemos hacer al revés.
podemos encender el parasimpático y apagar el simpático con respiraciones relajadas. Y entonces nos dice la evidencia, respirar 5 minutos diarios con exhalaciones alargadas mejoró el ánimo reportado más que meditar, sin afectar la frecuencia cardíaca, en un estudio de Balban en la revista Cell Reports Medicine en 2023. Esto es bien importante porque nos está diciendo que respirar así, inhalar, volver a inhalar y luego exhalar despacio durante un periodo de tiempo, verdaderamente está modificando tu estado de ánimo. Entonces, moverse, estar en compañía de otras personas haciendo cosas divertidas y tener ejercicios de respiración pueden ser lo que antes creíamos que había evidencia para afirmar de que si te pones un lápiz y te forzas a sonreír, te la vas a pasar bien. Pero que pues no se sostuvo en cuanto a la evidencia científica. Resulta que no, que ponerte en postura de Superman o que ponerte a sonreír a fuerzas no ayuda. Pero acercarte a personas que se le están pasando bien, salir a caminar con alguien y, por supuesto, respirar despacio y profundo, eso pues resulta que sí tiene una evidencia científica importante. Entonces, aquí la recomendación es buscar a las personas y a los lugares donde tu sonrisa aparece naturalmente, sin que la tengas que fabricar, y programar actividades recreativas con una evidencia tan buena como la terapia cognitivo-conductual en este estudio que apareció en The Lancet. Esto es importantísimo porque en todos lados donde tú busques información científica sobre cómo mejorar el estado de ánimo de las personas, lo vamos a ver relacionado con la terapia cognitivo-conductual. Bueno, pues mira, hacer estas actividades fue tan bueno como la terapia cognitivo-conductual y seguramente más barato. Entonces, salir a caminar o a trotar unas 3 veces por semana sería la recomendación específica y buscar esos 5 minutos para poder respirar. Queremos acercarnos a las personas que nos hacen sonreír y que nos ayudan a pasárnosla mejor en la vida. Bien, pues hasta aquí el episodio del día de hoy en Supracortical. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado y ya estaremos platicando más adelante. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra, me encuentras en todos lados como Rafa López DR y con todo gusto aquí seguimos platicando. Gracias por escuchar Supracortical. Yo soy el psiquiatra Rafa López y me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que hayamos publicado. Recuerda que puedes encontrarme como @RafaLópezDR en todas las redes sociales. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte donde sea que estés escuchando este programa y así puedes enterarte todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.